Muy buenas, pues haciendo honor a una petición que me ha hecho un suscriptor que pedía pues, más vídeos de arte, vamos a hacer un vídeo de arte, en este caso sencillito, introductorio sobre el arte griego. Es decir, en lugar de incidir como en otros vídeos sobre las características de un determinado estilo y menos en el catálogo de autores y obras, en esta ocasión lo vamos a hacer al revés. Vamos a incidir menos en las características, eso lo podemos dejar para otro vídeo y en este caso lo que vamos a hacer es ese catálogo de autores y obras. Bueno, a modo introductorio, veis las fases que vamos a ver: arcaico, clásico, helenístico. No me complico la vida. Arcaico sería anterior al año 500 antes de Cristo, por ponerlo muy sencillito. Por supuesto, aquí habría transiciones, ese tipo de historias, pero por ya os digo, hacerlo muy sencillito, muy claro, nivel primero de la ESO, nivel primero de la ESO. Luego venía el clasicismo, que básicamente es el siglo V, por pasarlo a fechas, por si queréis, entre el 500 y el 400 antes de Cristo. Y luego iríamos al helenismo, y el helenismo iría desde el 350-400 antes de Cristo hasta la conquista romana, por poner una fecha de cierre, ¿vale? Arcaico, clásico, helenístico, antes del 500 al 400, del 400 hasta los romanos, ¿vale? Sencillito, ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bueno, nos metemos en materia, vamos con el momento arcaico, anterior al año 500. Aquí los especialistas y todos los catedráticos que se relajen, que ya os digo, nivel primero de la ESO, muy sencillito para que las ideas nos entren y no se nos vayan, por no equivocarnos. Evidentemente habría que precisar más, pero ya os digo, es un vídeo light, muy light. Arquitectura y escultura. Pintura no meto porque prácticamente los restos son escasísimos, y nos vamos a las vasijas. En vasijas sí que va a haber reproducción pictórica, básicamente pintura negra sobre fondo rojo o pintura roja sobre fondo negro en función de en qué etapa, pero como son los ejemplos tan escasos, pues prefiero centrarme en lo más espectacular, que es la arquitectura y en la escultura, y dejar la pintura para otro momento. Si alguien pide, es que quiero un vídeo sobre pintura griega, ¿vale? Si no, de momento lo prescindimos. Arquitectura. Hay un montón de templos repartidos por todo lo que es el mundo griego, que no es solo la península griega, sino que también vamos a ver fuera, porque habrá unas colonizaciones. Esto está explicado en un vídeo sobre Grecia, ¿no? En un momento, siglo VII antes de Cristo, colonizaciones, una especie de diáspora de griegos por el mundo. Bueno, pongo estos dos como ejemplos significativos: el que está en Paestum, en la península italiana, y el que está en Selinunte, en la isla de Sicilia. He remarcado lo de Sicilia distinto de la península para que veáis que fuera de Grecia hay templos, y es que a veces te tienes que ir fuera de Grecia para ver los mejores templos. Ya os digo, el de Selinunte realmente a mí me resulta absolutamente alucinante. ¿Cómo son estos templos? Bueno, pues techos a dos aguas, tienen la forma rectangular típica de templo griego, tienen sus tres partes, es decir, la pronaos, una especie de entradita, luego estaría la naos, la gran nave central donde está la estatua del dios, y luego estaría el opistodomo, que es la parte posterior, y es una sala donde se suele guardar el tesoro de ese templo, las ofrendas que hace la gente a determinado dios. Columnas separadas de esas naves, es decir, hay un pasillito entre la columna y la nave central, tú puedes pasar entre ellas. Lo estoy remarcando porque esto es una diferencia cuando veamos los templos romanos. Es decir, ¿cómo sé si uno es griego o romano? Muy sencillo, la columna está pegada a la nave, romano. La columna está separada de la nave, griego, ¿vale? Pequeñas diferencias. Lo mismo que cuando hablamos de los templos en no sé qué vídeo ya, de los teatros, vimos las diferencias entre lo griego y lo romano. Pasamos a la escultura y tenemos Curós, Era de Samos y Transición. Los Curós y las Coré son atletas y sacerdotisas. Tienen una infinita influencia egipcia. ¿Cómo es esa influencia? Puños cerrados, pegados al cuerpo, totalmente simétrico, ausentes por completo de expresión. No sabemos si están, qué contento este. O sea, no, olvidaros, son como Schwarzenegger actuando, que no sabe si le acaban de matar a la hija y violar a la mujer, o le acaba de tocar el euromillón.
Pues ese tipo de expresividad es la que vamos a ver en los kuros y en las kore. Los kuros, ya os digo, principalmente atletas que han ganado una competición y el escultor intenta reflejar un poco la musculatura del atleta, intenta reflejar las abdominales, intenta reflejar las rodillas, aunque luego le parece un transformer, las cosas como son. Y en cuanto a las core y demás, pues son sacerdotisas, con ofrendas y tal. De cintura para abajo están esculpidas como si fuera una columna, no tiene ningún tipo de volumen o realismo, es como si fuera una columna. Le hacen una especie de cinturita de avispa y luego la falda como si fuera una columna. ¿Era de Samos? Pues os lo acabo de explicar, como si fuera una sacerdotisa. De cintura para abajo columna, de cintura para arriba un poquito más de realismo, un poquito más de detalle, pero poquito más. Y en cuanto a la transición, pues quizá la escultura más famosa sea el auriga de Delfos. El auriga de Delfos, volvemos a lo mismo, de cintura para abajo, pues parece una sacerdotisa, es una columna, sin ningún tipo de realismo. En cambio, de cintura para arriba ya vemos a los brazos que ya no son puños cerrados pegados al cuerpo, sino que intenta cierta expresividad, cierto movimiento, cierto realismo, incluso en cómo están trabajados los ojos, cómo está trabajada la cara. Tiene una sonrisa que se va a definir como sonrisa arcaica, que es no sé por dónde vas, si estás contento, si estás triste, pero bueno, por lo menos hay un intento de darle algo más de expresividad a esa escultura. Por eso lo colocamos a la auriga de Delfos en transición. Entonces, visto esto, ya veis muy poquito, ya os digo que era un vídeo muy sencillo hoy, nos vamos al clasicismo. En el clasicismo, como tenemos tantísimo que ver, voy a separarlo una vez más entre arquitectura y escultura. Primera pizarra para arquitectura, luego vamos con la escultura porque ya os digo, hay bastante que ver. Bien, esto que se me ha olvidado explicar antes, pero bueno, tampoco tenía... Todo lo anterior al 500, no os compliquéis, va a ser orden dórico. No tiene basa, arranca directamente desde las escaleras. El fuste suele estar acanalado y luego tiene pues el capitel, que es como un plato de ensalada grande, perdonad la descripción, pero así lo vais a entender todo. Y ya ahí arranca lo que sería la zona del arquitrabe, frontón y demás. No quiero entrar en mucha nomenclatura porque este vídeo, os digo, era en plan catálogo y no quiero meterme en muchas características. Si queréis hacemos un vídeo de todo el vocabulario de arte griego, empezamos joyarino, ábaco, acrótera, frontón, metopa, bueno, pero no lo vamos a meternos. Entonces, esta sería la idea. Arranca directamente desde el suelo, no tiene basa, y luego ese capitel en forma de gran ensaladera y ya entronca. Vale, este es el orden dórico y es el que vamos a ver siempre antes del año 500, pero es que también lo vamos a ver después. Este es el orden jónico. Orden jónico. Ya tiene basa la columna, es un poco más estrechita, más estilizada y luego tiene este capitel en forma de volutas, ensaimada para que nos entendamos, pero en forma de voluta o el pelo de la princesa Leia. Ya sabéis que aquí hay que buscarle bien. Y de ahí ya arrancamos otra vez el capitel, frontón, y este de acá es el orden, el dórico, el jónico, este es el orden corintio, pero este es muy posterior, hay que verlo ya prácticamente con los romanos llamando a la puerta. De hecho, aquí no vamos a ver nada corintio, hay que esperarse a la última fase, al helenismo, y aún así en el helenismo, al final del helenismo, ya veremos el corintio. Vale, de los edificios que os pongo aquí, ya os digo, todo lo anterior era dórico, el Partenón es dórico, el Erecteion tiene jónico, el Atenianique tiene jónico y los propilios son dóricos. Todo esto está en la Acrópolis de Atenas, que es esa colina en la zona de Atenas, ¿vale? Como gran centro religioso y sagrado y donde se representan las principales procesiones y rituales religiosos. Partenón es el gran edificio construido después de las invasiones persas, porque el que había fue destruido, fue arrasado y hay que construir uno nuevo. Y ahí así que nos metemos con toda la historia, pero no me quiero meter, que si lo paga Pericles, que si no lo paga Pericles. Bueno, el caso es posterior a las invasiones persas, con mármol del Pentélico, mármol blanco, purísimo, maravillosísimo y todos los ísimos que queráis. Tiene 8 columnas al frente, por lo tanto es octástilo, ¿vale? Es el vocabulario maravilloso del arte, que esto para insultar a un hermano es maravilloso, eres un octástilo, no sabe qué le estás llamando, ¿vale? Luego,
con un montón de efectos en la corrección de la arquitectura para que visualmente sea absolutamente perfecto. Los griegos saben que si tú haces una línea absoluta y totalmente horizontal, el ojo la corrige porque la deforma y te hace un efecto de pandeo hacia abajo. Entonces, para corregirla, lo que no es exactamente horizontal, sino que tiene un efecto de pandeo hacia arriba. Y el ojo lo ve, lo corrige y te la hace recta. Como esas, así. Las columnas de las esquinas no son iguales que las demás. Las columnas de las esquinas son diferentes, si no recuerdo mal, son un pelín más gruesas que el resto de columnas para que el ojo humano lo corrija, las vea exactamente igual, porque si no el ojo humano las vería un pelín más estrechitas. Es decir, como esas, así, de correcciones aposta que tiene el Partenón para que visualmente sea absoluta y totalmente perfecto. Orden dórico, 8 columnas al frente, períptero, todo lo que quieras, en el sentido que le puedes dar la vuelta, que las columnas están separadas, todo lo que quieras. Y luego con su pronao, su nao, su opistodomo. Dedicado a Atenea, a la Atenea Prómacos, creo recordar, Atenea de la Victoria, había una escultura de Fidias, luego lo veremos en escultura, altísima. Solo el escudo de Atenea se dice que medía como 4 metros, creo recordar, de diámetro, una salvajada de escudo y luego meterle a la criatura que lo porta, ¿no? Vale, pues ese es el principal edificio de la Acrópolis, ¿vale? Si queréis un vídeo específico, me meto en todos los arquitectos, todas sus... Es que si no, nos vamos a 80 minutos de vídeo. El Estellón está al lado. Es un edificio peculiar porque tiene varias alturas, está hecho como con terrazas, está construido sobre una fisura en la tierra, que se suele decir la tradición, que es el resultado de esa lucha entre Poseidón y Atenea por quién se lleva la titularidad de la ciudad, y entonces ahí clavó Poseidón su tridente luchando con Atenea. Vale, entonces en el Erecteion tenemos esas distintas terrazas, la más famosa sin duda la de las Cariátides, que son columnas, pero que representan mujeres y parecen mujeres. Atenea Nike. La Atenea Nike es un pequeño templo que está enfrente del Partenón. Antes de llegar al Partenón, según subes por los propilios, te la encuentras a la derecha, muy pequeñito, y ese es jónico. Y es, además, anfipróstilo, otro palabrón. Anfipróstilo, ¿qué significa anfipróstilo? Pues que tienes como dos portadas, delante y detrás, como si no supieras cuál es la parte de entrada, ¿vale? Anfipróstilo. Y este es jónico. Siguiente, los propilios. Los propilios son pues, la entrada monumental a la Acrópolis. Es una portada espectacular que te da acceso a la Acrópolis. La copia mala reciente, la Puerta de Brandenburgo. La Puerta de Brandenburgo en Berlín intenta repetir algo parecido a los propíleos que tenemos en la Acrópolis de Atenas. Entonces, edificios principales, ya os he dicho sus características, un poco qué es cada uno, vamos a saltar a la escultura. Escultura, fijaos todo lo que os he puesto aquí y me faltaría la transición, pero luego la vemos en el helenismo. Venga, Fidias, sin duda el escultor más importante de todo este periodo y de la historia de Grecia, que nos hace muchísimas obras. La Atenea, que está dentro del Partenón, crisoelefantina, otra palabrota. Crisoelefantina significa que la estructura era de madera y luego está recubierto de oro y de marfil. Imaginaos las calidades. Zeus, lo mismo en Olimpia, esta está en Atenas, esta estaría en el templo de Zeus en Olimpia. Lo mismo, crisoelefantina, majestuosa, increíble, bla, 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 bla. ¿Y por qué he puesto Partenón? Porque es el que hace la decoración del Partenón. Todos los frisos que había decorando, el de las Panateneas, una procesión de sacerdotisas enfocadas hacia Atenea, es todo de Fidias. ¿Dónde podemos verlo hoy? Hombre, en Acrópolis. Pues no, pues no. Está en el British Museum, porque recordar que los ingleses son unas personas amantes del arte y allí por donde van arrasan y se lo llevan a su casa. Todos los años el gobierno de Grecia le pide por favor a los británicos que se lo devuelvan y los británicos les dicen que están súper ocupados mirándose el ombligo. Entonces, si queréis ver el friso de las Panateneas, no vayas a la Acrópolis, tienes que irte al British Museum porque está allí expuesto. Mirón, el discóbolo, es esta escultura que todos habéis conocido de un tío que va a lanzar el disco a hacer
mucha distancia, ¿no? Mirón era un broncista, sus esculturas eran de bronce, lo que pasa que no las hemos conocido. Prácticamente no conocemos ninguna escultura griega original, porque muchísimas eran de bronce, por lo tanto se han fundido, se han perdido, se han estropeado. Lo que conocemos de lo que hacían los griegos es a través de las copias que hacían en mármol los romanos, importante detalle. Es decir, mucho de lo que sabemos de los griegos es gracias a los romanos que se flipaban con los griegos y lo copiaban en mármol. De hecho, el discóbolo hay dos, porque el original se perdió, y entonces hay dos. Uno está en el Vaticano y otro está, ¿adivinar dónde? Sí, lo has adivinado, en el British Museum, en Inglaterra. Por lo tanto, de hecho son diferentes, la cabeza es diferente, uno mira para abajo y el otro mira hacia el espectador, para que veáis que son dos copias, las dos absolutamente alucinantes. Yo os iré poniendo fotos de todo y las mejores fotos son la del British, porque estuvo en Alicante hace 10 años o por ahí, hubo una exposición en el Museo Arqueológico de Alicante y el discóbolo del British se lo trajeron. Entonces pude hacerle todas las fotos que quise para que podáis disfrutar del discóbolo y de esa maravillosa copia romana del original griego. Bueno, Policleto, no podemos olvidar a Policleto porque crea el canon. ¿Qué es el canon? Pues el canon de 7 cabezas es la proporción que debe tener una escultura para que sea perfecta. Ellos miden la cabeza y dicen 20 centímetros, vale. ¿Cuánto tiene que tener el cuerpo? Los brazos, 3 cabezas, lo otro 4, en total 7 cabezas. Ese es el canon de 7 cabezas. Te sale un tío chaparrao, bajito, que realmente eran así. Las armaduras que han encontrado en los yacimientos arqueológicos te hablan de un espartano, todo lo fuerte que tú quieras, pero de 1,50 m, como mucho 1,60 m. Entonces las esculturas que hacen ellos reflejan la realidad. Gente poderosa muscularmente, ya no es un curó, que es una verdadera columna, no, 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 ya todo el peso va sobre una pierna, la otra va hacia atrás, y entonces te queda un poco, tía, ¿cómo ha quedado la tarde, no? ¿Sabes? Esto en modo espartano, o sea que queda como mucho más viril, pero esa es la idea, todo el peso va a una pierna, la cadera bascula y yo corrijo con mi columna, una cosa así, ya sé que queda un poco ortopédico, pero con las fotos os vais a enterar de cómo lo hacían los griegos para que luego quede eso como muy viril. El Diadumenus es un atleta que se está poniendo una corona, es como ha ganado una competición y se está poniendo o se está quitando la corona de laurel que le han dado. Nos faltan las manos y la corona, pero esta es la postura más o menos del Diadumenus. Y volvemos a lo mismo, todo el peso cae sobre una pierna, la cadera bascula y automáticamente corrijo con la columna y me queda más o menos compensado y vertical. Pero claro, a través de esa curvatura vamos a ir luego hacia la transición y veremos cómo cambia. Seguimos con la transición para no salirnos de la escultura y hacerlo todo seguido. Transición, luego veremos helenismo. Entonces estos tres autores son los que van a estar a caballo entre el clasicismo y el helenismo. Ya vemos una ligera modificación, una evolución. Lisipo, la evolución es hacia arriba. ¿Por qué? En lugar del canon de 7 cabezas, pues se va a ir hacia las 8 o 9, más o menos, lo estira, con lo cual te queda una escultura más esbelta, más un elfo, parece un elfo, no es Aragorn, es Legolas, esa es la idea más estilizado. Escultura el Aposiomenos, que es un atleta, un púgil que ha estado combatiendo y las manos y los brazos se le han llenado de barro y se está rascando, quitando esa suciedad que se le ha ido adhiriendo al cuerpo. Scopas Mausolo es el autor de la escultura de Mausolo, que era un sátrapa, era un jerarca de una zona en Halicarnaso. Se hizo una tumba inmensa, por eso se ha quedado en el castellano la palabra mausoleo, de gran tumba. Bueno, ¿por qué? Porque él era de Mausolo y él hizo la representación de Mausolo con una cuadriga. Se conserva la escultura de Mausolo y se conserva algún caballo. ¿Dónde? ¿Adivinar dónde? Sí, lo has adivinado, en el British Museum. Y Praxíteles, pues Praxíteles continúa a Policleto. Si Policleto nos clavaba la pierna tal, no sé qué, no sé cuánto y tal, pues Praxíteles lo hace más bestia todavía. De hecho, se habla de la curva praxiteliana, porque busca esa curva entre la cadera, columna vertebral, cuello. Entonces lo hace más exagerado
y le mete potencia al cuerpo, lo empieza a hacer más abultado, más musculoso. Ya no está tonificado, ya no, ya está, empieza a ser mazado. El Hermes de Olimpia está muy mazado. Y luego su Venus de Nido pues es una mujer que hasta ahora prácticamente no hemos visto, se tapa pudorosamente con una mano, pero vuelve a esa curva praxiteliana, mucho más movimiento del que hemos visto en el Doríforo de Policleto, que no deja de ser un tío ahí en posición de firme, aunque ya tuviera una columna para un lado, la cadera para el otro, pero de ese Doríforo de Policleto a cualquiera de estas hay muchísimo más movimiento, en estas hay muchísimo más movimiento, más naturalidad, más realismo, pero lo vamos, ya os digo, cada vez más exagerando y ahí nos vamos al helenismo. Bueno, vamos con el helenismo, parte final de la escultura, y luego hablaremos ya del helenismo arquitectura que se nos había quedado pendiente. Pero bueno, es que quería terminar esa evolución de la escultura porque creo que así se entiende mejor esa evolución. En el helenismo, aunque vamos a empezar por la escuela de Atenas, lo que quiero es que veáis que el arte sale de la península y en griega y se difunde y vamos a ver cosas distintas. Sobre todo lo que vamos a ver es una exageración bestial en la musculatura y en las expresiones. Ya os he dicho, en muchos vídeos míos ya vais viendo que siempre os digo que el arte evoluciona desde la sosez hacia lo exagerado, vuelve a la sosez y luego lo exagerado. Bueno, pues hemos empezado en el arcaísmo, que sería la sosez, buscando la perfección, buscando lo más parecido a los dioses en los seres humanos, y ahora vamos al helenismo, que es la exageración de los movimientos, de las expresiones y de la musculatura. Ya no van a ser tonificados, ya no van a ser musculados, van a ser ya culturistas. Esa es la evolución, para que lo podamos entender. Atenas, torso de Belvedere. Pues esta escultura está actualmente en los museos vaticanos y era donde iba a verla Miguel Ángel. Miguel Ángel, el gran escultor del Renacimiento, consideraba que el torso de Belvedere era la escultura más potente, más maravillosa, más proporcionada, más. Incluso con 90 años iba a verla prácticamente todas las semanas para poder, ya ciego, poder repasar con sus manos esa musculatura potentísima de un Hércules sentado y del que casi no nos queda nada, pero realmente es flipante la escultura. El espinario, una novedad. Hasta ahora siempre hemos visto gente en su máximo vigor, que era lo que le gustaba a los griegos, el momento de vitalidad, de irradiar vida y energía. Y ahora vemos a prácticamente un niño que se está sacando una espina del pie. Novedad. Ya no van a ser solo veinteañeros, vamos a empezar a ver gente de otras edades. Esa es una gran novedad del helenismo, imposible verlo antes. Y en cambio, y en este caso el niño pues no está amazado, es un niño donde todavía no hay formas musculosas. La Venus de Milo, esta está, si no recuerdo mal, en el Louvre, ¿vale? Si vais a París, pues lo vais a poder ver allí, es realmente maravillosa, estilizada, recuerda un poco a las esculturas de Lisipo por ese alargamiento en comparación con la Venus que hemos visto en Praxíteles. Pero bueno, la tenéis ahí, volvemos a cierto movimiento, cierta curvatura, mira para un lado, buscando movimiento. No es musculosa, ya hay que esperar a otros autores para verlos. Entonces, dentro de lo que es esta escuela, quitando el torso de Belvedere, que sí que es una exageración, los demás no son tan musculosos como lo que vamos a ver por aquí. Nos vamos a Pérgamo, en esta localidad arrasada por un terremoto y de la que casi no queda nada. Fueron los alemanes, se pusieron a excavar y encontraron la ciudad griega y encontraron el altar de Zeus en Pérgamo. ¿Qué hicieron los alemanes? Pues como los ingleses. ¿Dónde puedes ver ahora mismo el altar de Zeus de Pérgamo? En el Museo de Pérgamo en Berlín, en la isla de los museos, patrimonio de la humanidad. Ahí, cuando tú entras, pagas tu ticket, prácticamente en la primera sala te encuentras el altar de Pérgamo y ya te quedas, bueno, pues que se te cae todo, porque es ver Grecia dentro de una sala. Y ahí vemos unas esculturas absoluta y totalmente potentísimas, llenas de anabolizantes y clenbuterol, muy exagerados. Y vemos la lucha de los dioses contra los gigantes y los atlantes. Vemos a Atenea cogiendo de los pelos a un gigante y lo está levantando porque se supone, se decía que si conseguías levantarlo y que dejara de tocar la tierra, moría. Y ves ese sufrimiento, ese dolor físico del gigante que está siendo levantado por la diosa Atenea y va a dejar de tocar el suelo y va a morir en unos cuerpos totalmente exagerados. Pérgamo.
Y en la escuela de Rodas, pues por supuesto destaca el Coloso de Rodas, del que no queda nada, pero todas las descripciones hablan de una escultura inmensa que estaba en la entrada al puerto de Rodas y que si no interesaba, pues podía destruir bien con una cadena o bien tirando fuego al barco que pasara por debajo. Bueno, el caso es que sepáis que existió el Coloso de Rodas, que es verdad. El grupo de Laocoonte y la Victoria Samotracia. El grupo de Laocoonte está en la actualidad en el Museo Vaticano, está en Roma. Y nos muestra al sacerdote Laocoonte, que ha sido castigado por los dioses, y le mandan unas serpientes para que maten a sus hijos y a él mismo. Volvemos a lo mismo. Escultura potentísima, muchísima musculatura, desgarramiento, dolor, sufrimiento, algo que jamás hemos visto en el clasicismo, donde todo es gente maravillosa. El discóbolo va a lanzar el disco y no hay ningún tipo de tensión en su cara, está relajado, ¿vale? Bueno, pues en el helenismo, potencia, desgarramiento, muy barroco, como veis en mis vídeos del barroco, muy barroco sería el grupo de Laocoonte. Y la Victoria de Samotracia, esta, si queréis verlos tenéis que ir al Louvre, también está en el Louvre, además en una escalinata justo arriba del todo te encuentras esta maravillosa escultura que se hizo con motivo de una victoria naval y se ve lo que parece la parte delantera del barco donde ponían ese mascarón y para decorarlo, ¿no? Y ves ahí una escultura femenina con unas alas absolutamente preciosas y que parece que le está azotando las olas, ¿no? Y que se le empapa el vestido. Realmente maravillosa la Victoria Samotracia. Si queréis verla, ya os digo, os tenéis que ir al Louvre, ¿de acuerdo? Bueno, pues terminamos con la escultura, os pongo la arquitectura y terminamos. Solo 3 edificios, hay más, pero ya os dije que este era un vídeo nivel primero de la ESO, no me quiero pasar más. Y este edificio ya lo hemos visto, es el altar de Zeus en Pérgamo, ya sabéis cómo es, lo hemos analizado por la escultura, pues no añado más. Mausoleo de Halicarnaso, también hemos hablado ya de Escopas, que es el escultor que hace la cuadriga de la parte superior, estaría realmente enfocado en la transición entre el clasicismo y el helenismo, pero bueno, lo vemos aquí, os pongo un par de fotos para que os hagáis la idea de cómo debió ser este mausoleo en Halicarnaso. Y luego el templo de Zeus en Atenas. Este es el último prácticamente, es el más moderno de todos. Estamos hablando ya, si no recuerdo mal, del siglo II antes de Cristo. Y este es corintio. Este es prácticamente el único que vamos a ver en arte corintio, en estilo coríntico, de todos los templos que hemos visto. Hay más, claro que hay más. Pero es que ya nos meteríamos a los santuarios, ¿no? Nos meteríamos como el de Delfos, el de Olimpia, nos meteríamos, bueno, esos santuarios, los más importantes, podríamos meternos en teatros, podríamos meternos en muchas. Es que no quiero alargar más el vídeo. Si queréis ya algo como muy específico, lo ponéis en los comentarios y lo vamos trabajando. Y bueno, pues ya lo de siempre, que si os ha gustado el vídeo, ya sabes, le das a la campanita, le das al like, te suscribes. A mí, pues ya estamos a punto de los 600 suscriptores para seguir creciendo y seguir que me vayáis dando ideas de qué vídeos apetece para la próxima semana. Y yo en cuanto pueda lo hago y lo subo. Pues nada, nos vemos.